Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal y una vez más con el patrocinio del Grupo Villar Mir, en esta ocasión a través de la compañía Ferroatlántica, cuyo presidente, don Eduardo Montes, va a dirigirles brevemente la palabra antes de que el señor alcalde de Madrid presente a nuestro ponente de hoy, el presidente de la Xunta de Galicia. Gracias, José Luis, y gracias al Foro de la Nueva Economía por habernos concedido la posibilidad de patrocinar hoy este almuerzo con Alberto Núñez Feijóo, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia. Voy a ser muy breve. Ferroatlántica es una compañía que es líder en algunos casos mundial en productos tan fundamentales como el silicio y que tiene unos intereses importantísimos en Galicia. En Galicia tenemos 3 fábricas, probablemente fábricas de las más importantes que tenemos en el mundo. Generamos 750 empleos aproximadamente y además de las fábricas tenemos una mina de cuarzo que es única en el mundo y que tiene una riqueza minera absolutamente impresionante. Allí en Galicia vamos a desarrollar un proyecto de energía solar fotovoltaica que va a ser líder mundial y que nos va a llevar a inversiones importantísimas y a la generación en zonas deprimidas de la comunidad autónoma de una cantidad importante de empleos de muy alta calidad. Por lo cual, todo lo que pase en Galicia es absolutamente fundamental para nuestro país, España, absolutamente fundamental para la misma Galicia y para nuestra compañía. Por lo tanto, presidente, te deseo todo lo mejor, te deseo un buen hacer como estás demostrando desde que has llegado y mucha suerte, que también hace falta en estos casos, y como siempre cuentas enteramente con nuestro apoyo. Muchas gracias. Presidente Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, saludo al presidente de Nueva Economía Forum, José Luis Rodríguez, y al de Ferroatlántica, Eduardo Montes, autoridades, señoras y señores. Tuve el honor de presentar a Alberto Núñez Feijóo en el Club Financiero Vigo el pasado 26 de febrero como inminente presidente de la Xunta de Galicia. Y ahora tengo la enorme satisfacción de hacerlo aquí en Madrid, una vez confirmada en las urnas su condición de primer representante de los gallegos. Me comentaba Alberto ahora cómo pueden cambiar las cosas. Y las cosas sin duda han cambiado desde aquella presentación del 26 de febrero a este almuerzo de hoy en la capital de España. Pero quiero empezar diciéndoles que las personas no. Y que la persona que hoy va a comparecer ante ustedes es exactamente la misma que hizo una de las campañas electorales más limpias y brillantes que se recuerda en la democracia española, y hubiese sido exactamente la misma si el resultado de las urnas no hubiese sido favorable a sus propuestas electorales. Creo que la razón por la que me haya invitado otra vez a hacerlo pasa tanto por lo institucional como por lo personal. No en vano, Núñez Feijóo reivindicó hace pocos días la huella gallega en la capital de España. Madrid, dijo, también es cosa nuestra, pues entre los innumerables aportes humanos de los que está hecha esta ciudad, el factor gallego tiene un lugar preferente. Y, desde luego, querido presidente, este acto lo confirma. Y con todo, al preguntarnos quién es Alberto Núñez Feijóo, vuelve a surgir inevitablemente el aspecto personal, es decir, el factor humano, porque resulta muy difícil explicar cómo ha sido posible que en solo 3 años un nuevo líder haya asumido la dirección del Partido Popular en Galicia y haya recobrado la presidencia de la Xunta para esta formación, sin atender al hecho de que hay una sintonía profunda entre la persona que ha materializado esta pequeña proeza y la sociedad que te ha otorgado la confianza necesaria para ello. Identificamos una serie de valores en Núñez Feijóo que son los que establecen ese contacto: modernidad, sencillez, espíritu de trabajo, moderación, que en lo político se traduce en centralidad, y sobre todo, y como resumen de lo anterior,
naturalidad. Esos son los rasgos que ha apreciado una sociedad cansada de la política, o más bien de la mala política, pero que a la vez no quiere desentenderse y no quiere resignarse a entregar el discurso público a la artificiosidad. Y ha terminado por reconocer en Núñez Feijóo la figura que puede llevar a las instituciones gallegas esa naturalidad tan necesaria que en los últimos tiempos se había confundido en nuestro país, desde las filas de la izquierda, con vacuidad. Naturalidad y sencillez, cercanía a los ciudadanos y sinceridad en el discurso y en los medios no es lo mismo que banalidad. Y la frescura de Núñez Feijóo y su brillante resultado electoral así lo han demostrado. Resulta curioso que sus adversarios lo acusaran precisamente de frío, tomando por tibieza una prudencia que, al no dar cabida a ningún exceso ideológico, es precisamente la que le ha mantenido en contacto con la sociedad gallega, aclarando así otro posible malentendido de nuestra vida política. Equilibrio y mesura no significan falta de compromiso, sino justo al revés, implicación profunda. Lo que traducido en términos electorales significa, tercer equívoco resuelto por Alberto, que en una sociedad compleja y plural como la nuestra, la victoria se alcanza desde el centro. Aunque haya muchas puntualizaciones que hacer, no me parece del todo casual, en suma, esa pancarta que el día de su toma de posesión Manolo Cobo y yo vimos en la Plaza del Obradoiro, cuando decía Feijóo o Obama galego. Sé que a Alberto no le molesta esta comparación, toda vez que además Obama fue el candidato preferido de su antecesor y maestro, don Manuel Fraga. Sus primeros pasos en la Xunta confirman en todo esta actitud sensata e integradora, tan alejada del discurso de maniquea movilización ideológica al que los partidos de izquierda tratan de arrastrarnos hoy, incapaces de plantear soluciones en el terreno de la praxis. El nuevo presidente, el más joven de los elegidos por los gallegos en las urnas, ha llegado con la mano tendida y confiando algunos problemas complejos a personalidades independientes, lo que es muestra de su confianza en la sociedad. Porque los partidos políticos somos imprescindibles para canalizar los anhelos de la sociedad, pero por eso mismo somos medios y no fines, y no pueden ni deben los partidos aspirar a ocupar todo el espacio público. Eso lo ha entendido muy bien Núñez Feijóo, que lo primero que ha hecho es tratar de devolver la lengua a los gallegos, descontaminándola de todo intento de manipulación partidista. La gente ha votado bilingüismo, libertad y consenso, ha dicho el presidente, y esa fórmula sirve para afrontar cualquier otra dificultad. Libertad no como pretexto para la confrontación, sino como obligación y responsabilidad para el entendimiento. De ahí la capacidad de Núñez Feijóo para dialogar con todos, desde los que se expresan en galego a los castellanohablantes, desde los sindicatos a los empresarios. Termino. Creo, en fin, que esa ausencia de prejuicios y esa tolerancia que los ciudadanos perciben como franqueza y hace que les reconozcan como uno de los suyos, es la que funda esa autoridad natural que se necesita en Galicia para convocar a toda la sociedad a un gran pacto económico y social que la saque de la crisis. Núñez Feijóo tiene esa clase de autoridad que permite pedir esfuerzos a unos y a otros. Y créanme, aunque no les he hablado de sus logros como gestor, que les puedo asegurar que son muchos, lo importante es esto, que el nuevo presidente de Galicia representa a la estirpe política que va a devolver a España a la centralidad, al auténtico progreso y al liderazgo. Querido Alberto, bienvenido a tu segunda ciudad, bienvenido a Madrid. Muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo su presencia, esta presencia masiva de personas, seguro, por el interés que tienen por conocer nuestra tierra, Galicia, más que por el personaje que les habla. Querido presidente Fraga y querido alcalde de Madrid, queridos compañeros del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, queridos amigos, queridas amigas, embajadores, señoras y señores. Decía el alcalde que las cosas cambian y las personas no. Yo quiero ser un gallego más.
Soy consciente de que ya he consumido 30 días de confianza, porque llevamos 4 semanas largas de mandato, y soy consciente, en consecuencia, en que me queda un mes menos para presidir la Xunta de Galicia. Por eso he tomado esta frase para empezar esta conferencia después de escuchar al alcalde, porque es una de las frases que pronuncié en el discurso de investidura. Yo solo quiero ser un gallego más. Es cierto que un líder debe tener aplomo, lo cual no significa que deba de ser blando. Y eso es lo que pretendemos, y es lo que pretendo con el Gobierno del que formo parte, y agradezco la presencia también de conselleiras de mi Gobierno. Queridos amigos, me van a permitir que mi intervención transcurra rebatiendo 2 equívocos frecuentes sobre Galicia. No es que crea que en la lotería de los estereotipos mi tierra haya sido más desafortunada que otras. Sin embargo, estos 2 lugares comunes que me propongo cuestionar ante ustedes son como una bruma que impide ver los auténticos perfiles de nuestra comunidad. Al intentar disipar esa bruma gallega, no tengo un propósito meramente didáctico. También quiero compartir con los que hoy han tenido la deferencia de venir a este acto 2 ideas que inspiran la nueva etapa que abre Galicia tras las pasadas elecciones del 1 de marzo. El primero de estos tópicos se refiere al atraso económico del país gallego. Galicia y su desarrollo son términos que han llegado a ser sinónimos para mucha gente. Hasta tal punto es así que la moderna eclosión de un empresariado dinámico, hoy tenemos aquí una excelente representación que agradezco, se interpreta muchas veces como una anomalía, como un oasis en medio del desierto. Siguiendo con el tópico, ese subdesarrollo endémico guardaría relación con la falta de impulsos de una sociedad reticente a los cambios y siempre a la defensiva desde los orígenes de los tiempos. Esta imagen de lo gallego hubiera sorprendido muchísimo a Campomanes. A él le cedo la palabra. Aunque parezca más brillante el comercio de Cataluña y más lucroso, como lo es en efecto en ciertos pueblos y fabricantes de aquel principado, es más general y benéfica la constitución económica de Galicia y mucho más sólida y duradera. El ministro ilustrado decía esto en 1774, en su conocido discurso sobre la industria popular. Como en aquel entonces, como ustedes comprenderán, los ministros no dependían ni de votos ni de elecciones, no cabe la sospecha de que Campomanes simplemente quisiera dar coba a los gallegos de entonces. Este representante de las políticas ilustradas reflejaba una realidad que poco a poco va saliendo a la luz. En estos momentos del siglo XVIII, Galicia era escenario de una precoz industrialización. Afectaba a sectores diversos, se extendía por los rincones más dispares de nuestra geografía y era sorprendentemente cosmopolita. Así pues, ese primer estereotipo empieza a tambalearse cuando se descubre que en aquel entonces los telares gallegos dominaban con el lino el negocio textil en las colonias americanas y en el resto de Europa. O cuando sale a la luz que en el norte de Lugo nacen los primeros altoshornos privados de España. O cuando, gracias a los divulgadores, se tiene noticia de que la industria transformadora de pescado tiene su origen en el salazón extendido por nuestras costas. Son breves apuntes de un empeño industrial que investigadores como el profesor gallego Carmona Badía, o su colega catalán Jordi Nadal han ido desenterrando del olvido. Aunque esos finales del siglo XVIII sean un momento especialmente dulce para la Galicia empresarial, en todas las épocas posteriores se registran después iniciativas en todos los órdenes en las que, como les decía, el emprendedor autóctono colabora o se asocia con colegas castellanos, colegas catalanes, portugueses, franceses, alemanes y holandeses en un anticipo enxebre de la globalización. Si el pronóstico halagüeño de Campomanes no se cumple, se debe a avatares que los gallegos no pudimos contrarrestar. Guerras que cortaron circuitos de aprovisionamiento y comercialización,
políticas arancelarias perjudiciales y, sobre todo, la sustitución del mar como principal medio de comunicación, que hace que Galicia dejase de estar en el centro de las principales rutas. Pero, ¿cuál es, amigas y amigos, la lección que puede extraerse de esta experiencia histórica? Que en el país gallego siempre hubo energías empresariales. Siempre hubo energías empresariales suficientes para desmentir el mito del atraso inexorable. Energías que afloraron en estos tiempos que acabamos de sobrevolar, que después viajaron con la emigración a todos los lugares del mundo y que más recientemente se plasman en un gran mosaico empresarial formado por gentes conocidas, empresas conocidas y otras más anónimas. De ahí que la primera idea que inspira la etapa que da comienzo tras las pasadas elecciones del 1 de marzo sea la fe en las posibilidades que atesora Galicia. Las medidas que mi equipo puso en marcha en estas 4 semanas largas de gobierno están destinadas a una sociedad madura. Están destinadas a una sociedad madura que merece que le digan la verdad y que estaba a la espera de un liderazgo único y coherente. Los gallegos comprendieron que una comunidad no podía tener al frente a 2 gobiernos yuxtapuestos. Los gallegos comprendieron y entendimos ese mensaje. Lo incorporamos a nuestro programa y lo traducimos ahora en decisiones concretas. La acción del Gobierno del que formo parte se ha centrado inicialmente en 4 ejes durante estas 4 semanas largas de Gobierno: la austeridad, la transparencia, la agilidad y la eficacia. Como ustedes saben, el principio de austeridad es uno de los principales compromisos que hemos asumido como una forma permanente de entender nuestra acción de gobierno. Una austeridad que no se debe traducir exclusivamente en una reducción del gasto directo, sino también en la idea de asignar eficientemente todos los recursos de la Administración. En el marco de este esfuerzo, las primeras medidas han sido especialmente significativas. Hemos pasado de 13 a 10 consellerías, con una reducción del 25%. Se ha reducido el número de altos cargos en un 46%, es decir, a la mitad. Se ha racionalizado la organización de las delegaciones provinciales del Gobierno, pasando de 52 altos cargos a 5. Y se ha reducido un 26% el personal de gabinete, empezando por su presidente, que ha reducido un 40% el coste de sus gabinetes, de sus asesores y de su personal de confianza. En total, el ahorro previsto solo por la reducción de altos cargos y personal de gabinete asciende a 30 millones de euros a lo largo de la legislatura. Es decir, 5.000 millones de pesetas de ahorro a lo largo de la legislatura solo en altos cargos y personal de gabinete. Pero, siendo esto importante, la clave, además, es el beneficio indirecto de disponer de una administración ordenada y de una administración racionalizada. Y estas decisiones, les puedo asegurar que no constituyen un punto final, sino, como decía anteriormente, la austeridad formará parte permanentemente de nuestra acción de gobierno durante toda la legislatura. Estará presente en cada una de las decisiones que tomemos a lo largo de estos 4 años. El segundo de estos ejes de estas 4 semanas largas de gobierno es el principio de transparencia. Es necesario, es obligación, que la Administración dé cuenta de cómo se utilizan los recursos públicos que los ciudadanos ponen a nuestra disposición. Por ello, este Gobierno está haciendo un esfuerzo adicional por presentar a los gallegos la verdad. La verdad de cómo se encuentran las arcas públicas, la verdad de cómo se han gestionado el dinero en estos años, la verdad y las causas que explican en gran medida la situación económica y social de Galicia. La herencia que nos han dejado no es precisamente óptima, mas si tenemos en cuenta la bonanza económica de los últimos años, es especialmente mala. Una bonanza económica que debería haberse aprovechado para tomar decisiones estructurales que garantizasen la solidez de la economía gallega y haberla puesto en disposición de afrontar con mayores garantías la crisis, la recesión que vivimos.
Pero no ha sido así. Desde el punto de vista presupuestario nos hemos encontrado con una desviación de 1.200 millones de euros, que afectan tanto a los ingresos ficticios como a los gastos autorizados sin presupuesto. Esto es fruto de una acción, en mi opinión, poco responsable de un Gobierno y que ha puesto en serio riesgo la capacidad de acción del Gobierno siguiente. Si analizamos los gastos efectuados, además, si analizamos los gastos efectuados y comprometidos, la acción del Gobierno anterior, lejos de centrarse en la inversión como motor de nuestra economía, ha promovido un gasto no productivo. Pero un Gobierno tiene la responsabilidad de dar soluciones, tiene la responsabilidad de adaptarse a la coyuntura de cada momento y tiene la responsabilidad, incluso en este momento, de ser ágil en la toma de decisiones. El diagnóstico de la realidad nos ha llevado a actuar con rapidez y con agilidad. Y este es el tercer principio de la actuación del Gobierno. Las acciones de este Gobierno, del actual Gobierno, se han centrado en un primer momento en el sector lácteo, en el sector de la automoción y en la proyección turística cultural que supone la celebración del Xacobeo el próximo año. En el sector lácteo, el Gobierno adelantó 70 millones de euros correspondientes a las ayudas europeas que no se recibirían hasta principios del año que viene, lo que permitirá al sector al menos una bocanada de oxígeno financiero para subsistir, como mínimo, hasta que haya un nuevo planteamiento del sector lácteo en el Gobierno de España y seamos capaces de convencer al Gobierno de la Unión Europea. El plan Remóvete para el sector de la automoción, que da empleo en Galicia a 40.000 familias, supone que el Gobierno gallego concederá ayudas de hasta 1.500 euros en caso de automóviles ligeros, es decir, automóviles industriales, esfuerzo en este caso 3 veces superior al realizado por el Gobierno central y que está pensado también en los ciudadanos, pero sobre todo en los autónomos, en las microempresas y dentro de los autónomos y las microempresas, en los autónomos y en las microempresas de sectores en crisis. Si me lo permiten, en este punto quisiera destacar una circunstancia especialmente relevante. En este plan nadie se enteró por televisión. En el plan que presentamos, no lo presentamos mientras no lo consensuáramos con la industria, con los concesionarios y con la factoría PSA Citroën. Es decir, mientras no consiguiéramos el acuerdo de todos los sectores afectados. Este Gobierno, por lo tanto, pretende tener como base de su actuación el trabajo conjunto en los sectores económicos, sociales y políticos, fundamento de cualquier Gobierno responsable. En estas 4 semanas también hemos tenido tiempo para rebajar el 50% los impuestos autonómicos que gravan la adquisición de vivienda para todas las familias numerosas y para todos los jóvenes menores de 36 años, es decir, para más de 500.000 de gallegos. Y respecto a la celebración del Xacobeo, que tendrá lugar, como les digo, el próximo año 2010, el Gobierno está actuando con la mayor celeridad para completar la preparación y la programación de este evento, que ha de ser histórico y revulsivo para nuestra economía y que atraerá a 10 millones de personas a Compostela, a Galicia entera. Hasta el año 2021 no habrá otro Xacobeo y, lejos de lo que pudiera suponer, con este nuevo Gobierno, cuando este nuevo Gobierno asumió sus responsabilidades, nada o casi nada estaba hecho. A 8 meses de su inicio, tal y como advirtieron y lamentaron los ayuntamientos, la Iglesia y el sector cultural. En apenas un mes, la Xunta de Galicia ha intentado, y creo que conseguido, implicar agilidad, completando el equipo del Xacobeo, buscando la complicidad y obteniéndola, la complicidad generosa de la Casa Real, llevando el informe previo a la organización de toda la organización del Xacobeo al Consello de la Xunta e instando a la tramitación de las exenciones fiscales básicas para poder contar con patrocinios que posibiliten su celebración. Queremos un Xacobeo histórico, austero y cultural, y por lo tanto espiritual. Un Xacobeo que ha de marcar una década, y permítame que desde esta tribuna aproveche para invitarles a todos ustedes al Xacobeo 2010. Me gustaría que estuviesen allá.
En definitiva, la Xunta de Galicia está intentando, con humildad, una acción de gobierno ágil, adaptada a la realidad, consensuada con los actores económicos y sociales y que da respuestas efectivas a los momentos de extraordinaria dificultad que vivimos. El cuarto y último eje de la acción de gobierno en estas 4 semanas ha sido el principio de eficacia. La elección del Gobierno, tanto de sus altos cargos como de los cargos intermedios, se ha basado en su capacidad y en su mérito, tanto profesional como personal. No he intentado fichar a mis amigos para el Gobierno. He intentado hacer un Gobierno de los mejores. En muchos casos, además, se trata de personas independientes, que se identifican, eso sí, con nuestro proyecto político. Un proyecto político moderno y reformista, diseñado y pensado para todos los gallegos y para todas las gallegas. Todo el Gobierno se está volcando en gestionar de forma eficiente los recursos públicos, trabajando en la búsqueda de la mejora de nuestro bienestar económico y social. Es cierto que la coyuntura económica está azotando la economía gallega y muy especialmente el mercado laboral. Durante el primer trimestre del año 2009 la economía se contrajo en más de 2 puntos. La tasa de paro del último año se incrementó en un 38%. El IPC del mes de abril cayó más de medio punto, lo que nos sitúa en un serio riesgo de deflación. Ante este escenario, el Gobierno gallego seguirá dotando a los agentes económicos y sociales de los mecanismos necesarios para, al menos, afrontar la crisis. Para ello, en la próxima quincena, es decir, antes del 15 de junio, aprobaremos un plan de austeridad. Un plan de austeridad al que habrá que sumar los 30 millones de euros de ahorro en altos cargos y personal de confianza. Un plan de austeridad que sobrepasará los 100 millones de euros para inmediatamente después, en los primeros 100 días, afrontar otro plan, el plan de choque, que incluirá una serie de medidas prioritarias, centradas en la economía, pero también en las necesidades sociales de los que más están acusando la crisis. Un plan coordinado entre las diferentes consellerías, 8 de ellas en las que se está trabajando para su presentación en los 100 primeros días. Un plan que tendrá como objetivos fundamentales fomentar el empleo, atender las necesidades sociales de los ciudadanos e impulsar el tejido productivo de nuestra comunidad y, sobre todo, dotar de confianza las estructuras económicas y las estructuras financieras de Galicia. En definitiva, vamos a poner todo el dinero que nos queda a disposición del empleo y de los servicios públicos eficientes. En definitiva, la acción del Gobierno radica en la fe que conlleva asimismo un convencimiento en las posibilidades de la autonomía. Se lo dice alguien que cree que la principal legitimación del sistema autonómico gallego está en la eficacia. Está en la eficacia y en la resolución de los problemas. Está en la cercanía al presente. Me complace que Galicia esté catalogada como nacionalidad histórica, pero aspiro a lograr el galardón de nacionalidad del futuro. Se necesitan para ello 2 cosas: que la autonomía no se disipe, como el personaje de Molière, en enfermedades imaginarias, y que la España que somos refuerce su equilibrio territorial. Las palabras del ministro asturiano, del ministro Campomanes, a las que aludí al inicio de mi intervención, son la mejor réplica a las que 235 años más tarde pretenden establecer una financiación autonómica que premia a las comunidades con las rentas más altas. Es obvio que no aludo a una comunidad como la madrileña, que nunca ha reclamado ni privilegios ni blasones. Ese criterio tan poco ecuánime parece dar a entender que la situación de unos y otros territorios es consecuencia, por así decirlo, de su laboriosidad o espíritu emprendedor. Frente a las nacionalidades o regiones hormigas, otras que habrían hecho de cigarras, como acabamos de ver. La historia económica de Galicia desmiente esta fábula. Y por eso estoy convencido que las comunidades autónomas más ricas no quieren una España más pobre. La defensa de la España integrada y equilibrada nos lleva de la mano al segundo de los estereotipos que hoy quisiera dejar malherido, y con esto concluyo. Podría resumirse este segundo estereotipo, que hoy pretendo disipar,
podría resumirse diciendo que el galleguismo político y cultural nace de una copia apresurada del catalanismo o del vasquismo. Una vez más, el tópico enmascara la realidad. No solo el galleguismo tiene una evolución peculiar, sino que incluso la obra capital del gallego Alfredo Brañas, El regionalismo, se publica en Barcelona y sirve de inspiración a los pioneros del movimiento regional de Cataluña. Tanto Brañas como los demás padres del galleguismo imprimen en sus reflexiones un sello indeleble, haciéndose eco de un sentimiento que siempre fue mayoritario en la sociedad gallega. No ven contradicción alguna entre la defensa de un cierto tipo de autonomía y la plena aceptación de la españolidad de Galicia. La tradición galleguista establece una clara diferencia entre la oposición al centralismo de determinados gobiernos españoles y una patria común en la que nos sentimos confortables. Ese galleguismo español se perpetúa en diferentes tiempos y corrientes. Es teorizado más recientemente por Ramón Piñeiro y forma parte del ideario del Partido Popular de Galicia desde los primeros comienzos de nuestra autonomía. Ciertamente ese galleguismo cordial tiene una bifurcación nacionalista, esa bifurcación se empeña en emular modelos ajenos a nuestra idiosincrasia. Sin embargo, la democracia, consulta tras consulta, se encarga de recordarle reiteradamente su escasa relevancia social. De ahí la segunda gran idea inspiradora de la andadura que comenzamos el pasado 1 de marzo. No sea otra que decir: existe un galleguismo natural, amable, respetuoso, que se abre al exterior y al futuro. El éxito de Xerardo Fernández Albor, el primer presidente de la Xunta, y el éxito de don Manuel Fraga, el mandatario que ha conseguido formar parte del paisaje gallego, del paisaje de su tierra, se debe a que ambos supieron interpretar ese galleguismo de acuerdo con las circunstancias que les tocó vivir. De esta forma, primeramente, el Partido Popular es artífice de la estructura institucional de una autonomía que nació en precario. Confiere estatus legal a los símbolos y a la lengua, tratándolo siempre con el cuidado que merecen los vínculos que sirven para unir nuestra comunidad. Más tarde, ya cuando Manuel Fraga, se ponen los cimientos a la Galicia del bienestar, se desarrollan las infraestructuras y se acompañan proyectos empresariales que vuelven a darle la razón a Campomanes. La tarea que ahora nos toca es recuperar el galleguismo cordial. La tarea que ahora nos toca es recuperar el galleguismo cordial que se dilapidó en estos años, por culpa de políticas pensadas por minorías y destinadas a complacer a las minorías. El bilingüismo armónico forma parte de esa labor consistente en recuperar la vieja tradición galleguista y adaptarla a los gallegos de hoy. Hacer de las lenguas unos instrumentos de convivencia en la calle, unos instrumentos de convivencia en el trabajo y en la escuela, es lo que reclama la mayoría de los gallegos en las urnas. Les aseguro que nada nos impedirá cumplir ese compromiso y ya hemos dado los primeros pasos en esta dirección. Esta última semana hemos aprobado la reforma de la Ley de Función Pública. Es una muestra de nuestro compromiso con la libertad lingüística. Ahora, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados podrán elegir el idioma en el que realizan los exámenes. Los que quieran hacerlos todos en gallego podrán hacerlo. Los que quieran hacerlos todos en castellano también. Simplemente acreditar los conocimientos técnicos en cualquiera de los dos idiomas cooficiales en Galicia. Y ello con independencia de acreditar posteriormente un nivel aceptable del conocimiento de la lengua gallega. En las próximas semanas, después de modificar durante los 100 primeros días, yo diría durante las 4 primeras semanas, la Ley de Función Pública, digo que en las próximas fechas, este mismo mes, vamos a dar el primer paso efectivo en la elaboración del decreto de enseñanza que sustituye al decreto del bipartito que tenemos el compromiso de derogar. Vamos a consultar a los padres sobre el idioma en las escuelas, tal y como nos comprometimos en las elecciones. Debemos tener en cuenta la opinión de los padres para la educación de sus hijos.
y por ello esta consulta al 100% de los padres supondrá los cimientos del nuevo decreto. Soy consciente de que no es posible hacer una escuela diferente para cada niño, pero sí es posible una educación lo más ajustada posible a la opinión de los padres. Amigas y amigos, reunidos en el Foro de Nueva Economía, les agradezco al Foro y a su patrocinador esta oportunidad. He preferido, como se han dado cuenta, de hacer un paréntesis en la dialéctica propia de una campaña electoral para ayudar, sobre todo para comprender un poco mejor a mi tierra. Creo que en Galicia se ha desarrollado un modelo de autonomía y de convivencia que en ocasiones queda ensombrecido por otros inspirados en la tensión permanente. Galicia ha aportado su forma de ser a la España autonómica. Creo que esa síntesis natural que allá se da entre lo gallego y lo español marca el camino que debe recorrer nuestro esquema territorial para alcanzar su necesaria estabilidad. Pienso también que ese conciso recorrido por nuestras vicisitudes económicas demuestra que ninguna comunidad, ningún país, ningún territorio tiene escrito su destino. Es una lección que hay que tener en cuenta en los tiempos en los que vivimos. Las palabras con las que quiero cerrar mi intervención son de Toynbee, aunque pudieran corresponder otra vez al ministro Campomanes o a cualquiera de nuestros juiciosos paisanos. Hay crecimiento siempre que un reto provoca una respuesta adecuada, que a su vez provoca un reto añadido y diferente. Muchísimas gracias. Presidente, le ruego suba al estrado. Bueno, aprovecho, señor presidente, para saludar. En su nombre seguramente usted lo va a hacer también, no solo a las personas que están en esta sala, sino a las que están en los diferentes salones y que le están viendo por el circuito cerrado de sonido y televisión. Le voy a leer ya las primeras preguntas. Voy a hacer un primer bloque. José Manuel González Huesa, director general de la agencia de noticias Servimedia, dice: si se cumplen la mayoría de las encuestas y el Partido Popular gana las elecciones el próximo domingo, ¿se debería presentar una moción de censura o de confianza a Rodríguez Zapatero? ¿El presidente del Gobierno tendría que plantear unas elecciones anticipadas o formar un gobierno de coalición ante la crisis? Adolfo Fabieres dice: ¿a qué puede atribuirse que con la situación actual las intenciones de voto sean tan próximas entre el PP y el PSOE? Le voy a leer una nota que pasa Florencio Rojo y dice: usted ha dicho a Europa Press que su victoria en Galicia abrió el primer agujero en el muro del soberbio Zapatero y que el segundo será Europa. El secretario general del Partido Popular Europeo le puso ayer como ejemplo de lucha para recuperar el poder en Galicia para el PP. Hoy le ha presentado a usted el alcalde de Madrid, a quien muchos ven como una esperanza del Partido Popular. ¿Son ustedes la reserva del partido? Aznar vino a salvar el Partido Popular dejando la presidencia de Castilla y León y logró ser presidente del Gobierno de España. ¿Haría usted lo mismo? ¿Y cuál es su opinión, le pregunta Isabel García, sobre una posible celebración de primarias en el Partido Popular? Bueno, con esto, primer plato. Muy bien. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias. Como decía el moderador, muchísimas gracias a las personas que no pueden estar en este salón. Yo les agradezco mucho su presencia, su cariño y la hospitalidad que he tenido como presidente de la Xunta en mi primera intervención en Madrid, en la capital de España. Sobre lo que se ha de hacer después de las elecciones europeas, si hay moción de censura u otra cosa, yo creo que lo que hay que hacer de aquí al domingo es ganar las elecciones europeas. Y lo que hemos de hacer después de ganar,
pues esto lo hemos de decidir después de que se produzca ese evento. Creo que estamos en las condiciones de ganar, pero es cierto que estas elecciones son unas elecciones, como todas las europeas, distintas. Todavía España no se ha dado cuenta que forma parte de Europa, con la intensidad que supone el formar parte de una colectividad de más de 350 millones de ciudadanos. Si el 80% de las leyes que se le aplican a las empresas y a las personas españolas proceden de Bruselas o de Estrasburgo, si se va a desarrollar la agenda económica hasta el año 2021, la próxima legislatura en Europa, y esa agenda económica va a conllevar pues priorizaciones en las inversiones, pues es evidente que a España se juega mucho. Y España, sobre todo, se juega una cosa. Si quiere estar con los partidos de las naciones que estén empezando a salir de la crisis, o prefiere estar con el partido de las naciones que están en plena crisis, incluso con datos económicos cada mes peores que los anteriores. Y creo que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esto. Sobre la moción de censura, yo creo que en Galicia hemos hecho una moción de censura al señor Rodríguez Zapatero. La hemos hecho porque le hemos ganado, pero ya sabíamos que le podíamos ganar. Pero a ellos les bastaba con perder. Y a nosotros solo nos bastaba con ganar y con mayoría absoluta. Por tanto, esa moción de censura yo creo que debería de haberla interpretado. Y estoy convencido que el 7 de junio puede haber una segunda moción de censura en las urnas, que es la que más nos interesa. Y sobre moción de censura o moción de confianza, yo creo que estas cosas, estando la secretaria general del partido, pues yo no voy, por supuesto, a pronunciarme al respecto. Pero sí digo que si queremos cambiar la política económica y la política social en Galicia, en España, tenemos una oportunidad el domingo. Y que si no lo hacemos, pues tendremos problemas. Primero, seguro que los ciudadanos y las empresas españolas, y también, por supuesto, pues en el partido tendremos que ver por qué no somos capaces de ganar. Pero yo me pregunto, ¿qué hará el señor Rodríguez Zapatero si después de perder Galicia, después de hacer una profunda crisis de su gobierno como lo que ha tenido que hacer antes de que transcurriese el primer año, y después de probablemente perder las elecciones europeas, si todo eso le ocurre en el primer año de su segundo mandato, ¿qué es lo que va a hacer el señor Rodríguez Zapatero? Esa es una pregunta que creo que merece la pena también ser planteada y, sobre todo, ser contestada. ¿Por qué estamos tan próximos en las intenciones de voto? Hay otra pregunta. Yo no creo en este momento, cuando hay unas diferencias de 3, 4 puntos, no me atrevería yo a decir si estamos próximos o no estamos. Lo cierto es que es la primera vez que todas las encuestas coinciden, salvo la de un periódico catalán ayer, que el PP va por delante. Pero de la misma forma que si nos hubiésemos confiado en Galicia, en que no era posible conseguir la mayoría absoluta y no hubiésemos trabajado para conseguirla, creo que en este momento no nos debemos de confiar de llevar 2 o 3 puntos por encima al Partido Socialista. Hace falta ganar, es necesario, creo que para España, para muchísimos militantes del Partido Socialista y, desde luego, para miles y miles de votantes del Partido Socialista, es bueno que gane el PP las elecciones europeas. Y si somos capaces de explicarlo, pues estoy convencido que podemos ganar limpiamente las elecciones y claramente las elecciones de junio. Prueba evidente es que al Partido Socialista esta campaña no le interesa. Y prueba evidente es que no está explicando su programa, se está dedicando a otra cosa. Y sobre la reserva del partido, yo creí que el señor Gallardón estaba ya dentro de los titulares del partido, y yo también. Por lo tanto, no nos gustaría que nos digan que somos las reservas del partido. Nos gustaría que nos dijesen ustedes que ya estamos con el presidente Rajoy en primera línea. Yo, al menos, es lo que he intentado hacer, y yo espero que no me consideren reserva del partido, sino uno del equipo que salta al campo para intentar ganar. Bueno, quien preguntaba también decía que era la esperanza. Alberto Mendoza, del Confidencial, dice: ¿una derrota del PP en las europeas volvería a abrir el debate de sucesión de Rajoy? Los periodistas insisten. Sí. He intentado contestar antes. Mire, aquí parece que hay un partido que cada vez que hay elecciones se juega su futuro, y hay otro partido que, con independencia del resultado de las elecciones, no le pasa nada. Aquí hay un partido que para gobernar solamente le cabe sacar la mayoría absoluta, y hay otro partido que para gobernar le basta con perder. Y entonces esto parece un poco desproporcionado. Si hoy, en vez de tener 39 diputados menos 1 por el recuento del voto del correo venezolano y del correo argentino,
Digo que si en vez de tener 39 menos 1, 38, mayoría absoluta, yo tuviese 37, además de que a lo mejor todos ustedes pues no me acompañarían en esta comida, lo cual lo lamentaría muchísimo. No habría grandes diferencias. Pero es que a este partido siempre se le pide ganar por mayoría absoluta y si no, tener dificultades para gobernar en todos los sitios, en las comunidades, en Baleares, en Cantabria, en Galicia. Y creo que esto no es razonable. Vuelvo a insistir, España necesita un cambio de gobierno. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Y usted, mi experiencia es que no solamente por el aforo de los salones del Ritz, sino porque durante estos 4 años, cuando yo decía una cosa, tenía poco interés. Cuando planteaba una cuestión, la planteaba desde el resentimiento. Cuando hablaba de que era necesario un cambio generacional en mi partido, pues se me entendía con dificultad. Cuando estaba planteando que en Galicia había 2 gobiernos, 2 programas, 2 líderes, cuando decía que había una enorme inestabilidad política que no podía sumarse a la ya inestabilidad económica, pues esas cosas eran del señor Núñez Feijóo. Y ahora, sin embargo, porque tenemos un escaño más, pues ahora ya digo cosas sensatas, incluso se me escucha. Y, por lo tanto, deje usted que el presidente Rajoy sea el presidente del Gobierno de España y ya verá usted cuántas cosas sensatas va a decir y va a hacer el señor Rajoy. Bueno, le preguntan de distintas formas si puede adelantarnos hoy algunos de los principales ejes y medidas del plan de choque contra la crisis y el paro y del plan de austeridad que su Gobierno estudia y que usted ha anunciado que antes de aprobar presentará a los agentes sociales. Rafael Navas insiste, su política de austeridad en Galicia está siendo seguida por las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. ¿Por qué no? Bueno, la política de austeridad que estamos haciendo, la estamos haciendo para cambiarle el organigrama de altos cargos de un gobierno que no era el nuestro. Y creo que una comunidad autónoma que es capaz de ahorrar 5.000 millones de pesetas, porque expresarlo en euros solo son 30, son 5.000 millones de pesetas, en una legislatura solo en altos cargos y personal de confianza, quiere decir que había holguras para poder hacerlo. No sé si en otras comunidades gobernadas por el PP existen esas holguras. Sí sé que en la Comunidad de Madrid se ha hecho una reducción de altos cargos, se ha hecho una reducción de consellerías y creo que en este momento deberíamos todos estar planteándonos esa cuestión. El presidente del PP de Andalucía le ha planteado al Partido Socialista en Andalucía que gestione con 10 consellerías, que deje de haber pues unas 80 o 90 altos cargos periféricos de la Junta de Andalucía y que solamente sean 8, uno por provincia. Hemos planteado todo este tipo de cuestiones, de momento sin éxito. Y lo que más me sorprende es que, conociendo las holguras que tiene la Administración del Estado, conociendo la nómina o la lista de 600 asesores que hay en Moncloa y conociendo que hay ministerios que no son capaces de cerrar la agenda de la semana simplemente porque no tienen cosas que hacer durante la semana, digo que me sorprende que se haya perdido una enorme oportunidad en la remodelación última del Gobierno socialista y que se hayan mantenido el número de ministerios y el número de asesores en Moncloa. Yo creo que ahí es, si en Galicia podemos ahorrar 5.000 millones, imagínese usted qué podríamos ahorrar en la Administración del Estado haciendo un plan de austeridad similar y humildemente al que hemos presentado en Galicia. Sobre el plan de choque, pues primero, este plan de austeridad que hemos presentado solo afecta a altos cargos y personal de confianza, pero eso es un capítulo del plan. Ahora tenemos que seguir haciendo un plan que afecte al gasto corriente, siguiendo haciendo un plan que afecte a la lista inconmensurable de asistencias técnicas que tenía la anterior Xunta de Galicia, y tenemos que hacer un plan en alguna inversión no productiva para pasarla realmente a inversión que cree empleo y que cree riqueza. Vamos a presentar ese plan de austeridad en el mes de junio y ya les digo que superará los 100 millones de euros en el año 2009, o dicho de otra forma, en el semestre del 2009, porque el primer año o los primeros 4 meses ya han vencido. Y una vez que presentemos el plan de austeridad y veamos los 100 y pico millones de euros que tenemos a disponibilidad, pues vamos a plantear un plan de choque que tenga 2 planteamientos. Tenemos un gravísimo problema con casi 30.000 gallegos
que tienen derecho a la ley de dependencia y que solamente lo están cobrando 14.000, y ahí tenemos que actuar, desde luego no para todos, porque sería imposible, pero sí para los grandes dependientes. Y, en segundo lugar, tenemos que el Instituto Gallego de Promoción Económica, el IGAPE, que es nuestro instituto para promover, para avalar, para ayudar a las empresas, me parece que es el destinatario fundamental de ese plan de choque, y tendremos que hacer un ajuste también para incrementar los gastos, en este caso gastos, del plan contra incendios, porque buena parte del plan contra incendios se dedicó a contratar durante el periodo electoral a 2.000 familias con el pretexto de limpiar las cunetas y los ríos. Usted se imaginará que las cunetas y los ríos, los márgenes fluviales y las cunetas de las carreteras hay que limpiarlas en primavera, nunca en enero. Lo que pasa es que las elecciones eran en marzo y había que hacerlo en otro momento. Lamentablemente tenemos que poner dinero para incendios porque los incendios no se solucionan en enero. Los incendios se solucionan a partir de mediados del mes de junio. Precisamente la periodista gallega Pilar Cernuda, directora de Fast Press, le preguntaba sobre eso, novedades del plan contra incendios. Pues las novedades es, en este momento, actuar con la prudencia y con la responsabilidad que conlleva entrar en un gobierno en el mes de abril y ver que ya está contratado todo el personal de extinción de incendios, y en este momento lo que hemos de ver es ser prudente, saber que los incendios es un mal que todos los gobiernos padecemos, y no tensionar deshaciendo lo ya hecho en este momento. Lo que sí es que tenemos que plantear una mejor logística, tenemos que buscar los mandos más profesionalizados que tengamos para cubrir el territorio forestal, y también tendremos que inyectar un poco de dinero porque en este momento no tenemos dinero para hacer una mínima campaña de incendios. Esto es lo que vamos a plantear, sabiendo que en el próximo año tenemos que hacer un replanteamiento logístico de efectivos y de protocolos para afrontar un año forestal, el año 2010, ya con una nueva organización en materia de extinción y de prevención de incendios. Le preguntan si puede explicarnos sus contactos con otras comunidades autónomas como Asturias, Extremadura y Castilla y León para movilizar un frente contra el modelo de financiación propuesto por el Gobierno, que, según ha dicho usted mismo, desembocará en una España hemipléjica. Nosotros queremos consensuar un modelo de financiación. El Gobierno ha planteado hacer ahora una financiación. Es el Gobierno el que señala la agenda. Nosotros lo que podemos es responder a una agenda que previamente señala el Gobierno. Sería discutible si en este momento de déficit público tenemos que repartir todavía más deuda. Es decir, tenemos que financiar con un dinero que no tiene España. Sería discutible ese planteamiento, y a lo mejor habría otro alternativo, como adoptar alguna medida estructural, inyectar determinadas cuestiones a las comunidades autónomas, porque efectivamente la ley de dependencia es una ley que no está financiada ni siquiera para los grandes dependientes y que está generando derechos individuales y exigibles en los tribunales de justicia. Por lo tanto, sería probablemente razonable en este momento cuestionar si es el momento del incremento de la financiación de las comunidades autónomas. Y fíjese que se lo digo desde una comunidad autónoma, sabiendo que no tenemos dinero suficiente para hacer frente en algunos aspectos a determinadas cuestiones. Pero también, como las comunidades formamos parte del Estado, y una comunidad no es nada sin el Estado, sino que es una parte del mismo, sería razonable en este momento que cuestionásemos si es o no oportuno inyectar miles y miles y miles de millones de euros a déficit público. Pero como la agenda no la cerramos nosotros, sino que es del Gobierno, yo estoy convencido que a las comunidades ricas no les conviene una España pobre. Y como estoy tan convencido que a las comunidades ricas no les conviene una España pobre, estoy convencido que al final, espero y deseo, que nos demos cuenta que donde las comunidades autónomas de menor renta podemos equilibrar a las comunidades de mayor renta es si tenemos capacidad de compra. Si no tenemos capacidad de compra, no sé a quién van a vender sus productos. Por lo tanto, no parece razonable caer en la tentación de que el sistema de financiación es resolver
el problema entre el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español. Y fíjese que digo el Partido Socialista de Cataluña, no hablo de Cataluña. Hablo del Partido Socialista de Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña. Sería, por lo tanto, un error resolver los problemas de un partido y que no resolviésemos los problemas de un Estado. Y el sistema de financiación no es ni siquiera, ya no, un problema de un partido. Es que ni siquiera es un problema de un gobierno, es el problema del Estado. Y si hacemos un mal sistema de financiación, estamos desvertebrando, desestructurando el Estado. Y creo que debería de haber una condición en los sistemas de financiación, que sería la unanimidad. Sobre todo porque ahora tenemos un sistema de financiación que se consiguió con una unanimidad. Y probablemente aquel fin de semana en Moncloa, aquel domingo en Moncloa, donde se cerró un estatut, probablemente a partir de ahí empezaron los problemas que ahora, como diría el ex ministro de Economía y Hacienda, ahora es muy difícil de cerrar el sudoku que unilateralmente se abrió. Eduardo Devén dice, en el escenario actual de recesión económica y al objeto de equiparar Galicia desde el punto de vista fiscal a otras comunidades autónomas, ¿existe, en su opinión, margen todavía para recortar tipos impositivos o mejorar deducciones y bonificaciones en los tributos cedidos? Y Fernando Rodríguez dice, ¿qué hay del impuesto de sucesiones en Galicia? La reducción sería más lógica que la supresión del impuesto de patrimonio. Sobre el impuesto de patrimonio no hemos sido consultados. Y lo cierto es que la Administración del Estado unilateralmente sacó un impuesto que, en pleno debate, en aquel momento en Galicia, donde se decía que la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones solo beneficiaba a los ricos, pues al final llegamos en aquel momento, mientras estábamos haciendo aquel debate, la Administración del Estado decidió suprimir el impuesto de patrimonio. Imagínese usted la coherencia del discurso en una comunidad, socialistas y nacionalistas en contra de la supresión del impuesto de sucesiones, y sus mayores en el Congreso y en Moncloa suprimiendo el impuesto de patrimonio. Pero, en fin, sobre las posibilidades, nosotros creemos que es necesario, por ejemplo, reactivar el mercado inmobiliario, y por eso hemos disminuido un 50% el impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados para menores de 36 y familias numerosas. Creemos que eso es bueno. Creemos que es bueno eliminar completamente el impuesto de sucesiones y donaciones, entre otras cosas, para que nadie tenga el riesgo de poder ir a Ponferrada para hacer un testamento o para hacer una donación. Sería, desde luego, una deslocalización impropia y ese riesgo existe, ¿no? Pero lo cierto es que nuestras reformas fiscales, que planteamos tres: la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción del 50% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados y la reducción de un 8% del tramo autonómico de la renta, esas tres cuestan 200 millones de euros. De las tres hemos acomodado una ya en los primeros 100 días y el agujero que nos hemos encontrado en la comunidad autónoma es 5 veces o 6 veces superior al coste de las reducciones fiscales que hemos planteado en nuestro programa electoral. Comprenderán que tenemos algunas dificultades y, adicionalmente, estamos pendientes del sistema de financiación. Por lo tanto, no renunciamos a aplicar la totalidad de nuestro programa electoral, aún condicionados por los 1.200 millones de agujero presupuestario que nos hemos encontrado y con el interrogante que tenemos que resolver de cómo queda el sistema de financiación definitivamente. Gustavo García, del Boletín, dice, los rumores de fusiones de cajas de ahorros recorren España, Galicia no es menos. ¿Cómo está la situación en su comunidad? ¿Han empezado las negociaciones? ¿Es usted favorable a estos procesos de concentración de las cajas de ahorros? Bueno, en primer lugar, creo que este asunto conviene tratarlo con una enorme seriedad, con muchísimo rigor y dando la menor pauta a la especulación, porque estamos hablando de un sistema financiero y estamos hablando además de un sistema financiero en una recesión económica. Y al respecto, creo que lo que se ha de hacer es que el Banco de España y que las autoridades de la Hacienda Pública Española hablen claramente con las comunidades autónomas oficialmente, y nosotros lo único que podemos decirle es que no tenemos ninguna información oficial de ningún riesgo
superior al riesgo en el que vivimos en este momento en los entornos financieros, digo, ningún riesgo superior en las cajas gallegas. Por lo tanto, yo estoy convencido que estos temas hay que verlos con mucha seriedad, con pocos titulares y siendo conscientes de que lo que nos jugamos son la confianza en los mercados, la confianza de los depositarios y las capacidades empresariales de las comunidades autónomas. Sobre una fusión de las cajas gallegas yo ya me he pronunciado. Yo en este momento no la veo. Creo que sería una precipitación hacer esto y, por lo tanto, en este momento y con la información que tenemos, no vemos la oportunidad de plantear una fusión entre las dos cajas gallegas. No lo vemos. Eso es lo que le puedo decir. Luis del Val, de la cadena SER, dice: ¿hay un plan, presidente, en caso de que en Galicia suceda algo semejante a lo que puede pasar en Aragón con la Opel, General Motors? Bueno, en este momento en Galicia estamos debatiendo, después de un plan de automóvil consensuado con la factoría, consensuado con las industrias de componentes y consensuado con los concesionarios, ciertamente nos sentimos muy orgullosos de ayudar a los autónomos y a las microempresas a comprar furgonetas, coches, vehículos industriales ligeros de menos de 3,5 toneladas con el triple de aportación del Gobierno de la Nación. Creo que hemos acertado, creo que estamos ayudando a las microempresas, creo que estamos ayudando a los autónomos y no estamos ayudando de la misma forma a un señor que se compra un coche de 60.000 euros o de 70.000 como a un señor que compra una furgoneta de 14.000 euros. Creo que hemos hecho un plan razonable y por eso creemos que los planes razonables tienen éxito. Y en este momento en Citroën yo tengo dos compromisos. Uno, visitar al presidente PSA Citroën, que se ha nombrado hoy mismo presidente de la compañía en los 100 primeros días de gobierno, y en segundo lugar en Citroën en Galicia en este momento, gracias a que ha tirado el mercado alemán y al mercado francés, y como consecuencia que el 88% de los Citroën que se fabrican en Galicia se venden en estos mercados europeos, pues en este momento en Citroën ya hay alguna posibilidad de realizar horas extras en la plantilla actual de la factoría. Y hay una discusión razonable entre los sindicatos y la directiva de la plantilla en si lo mejor es hacer horas extras a la plantilla actual o lo mejor es recuperar parte del empleo temporal que hemos perdido como consecuencia de la bajada de la producción. Pero yo creo que en PSA Citroën no vamos a llegar a la situación de Opel y espero y deseo que esta manifestación que hago hoy la pueda mantener durante toda la legislatura. Rosa Fuertes dice: usted fue director general del Insalud. ¿Le preocupa la sostenibilidad de la seguridad social y de las pensiones a nivel del Estado? Javier Carro dice: se ha publicado en toda la prensa gallega que ustedes han heredado una importante deuda sanitaria. ¿Cómo van a afrontar estos retrasos en los pagos a las empresas? Y si van a impulsar desde la Xunta hospitales o fundaciones con gestión público-privada, como en la Comunidad de Madrid. Bien, es cierto que he tenido el honor de, con José Manuel Romay, presidir el Insalud. El Insalud, como sabéis, pues tiene un sistema de financiación distinto a las pensiones. Se financiaba directamente por impuestos, que fue una de las grandes decisiones del Gobierno de Aznar, de separar las pensiones de la sanidad y preservar las pensiones justamente para lo que son, que es para garantizar los fondos de jubilación de todos los trabajadores. Pero, claro, como español y como político, por supuesto que me preocupa, porque después de tanto tiempo y todo lo que nos costó sanear las pensiones, nos preocupa que la primera empresa de España sea el INEM. Y nos preocupa que la primera empresa de España tenga más de 4 millones de nóminas que hacer todos los meses, y eso lo tiene que hacer el INEM. Y sobre todo nos preocupa que ese número de nóminas previsto no se quede en 4 millones, sino que puede llegar a 5 millones de desempleados. Y eso tensiona cualquier sistema de pensiones y eso, lógicamente, preocupa a cualquier político responsable. Y supongo que todos estamos preocupados, no para alarmar, pero sí para trabajar en que hay un riesgo de pasar de un superávit claro en el sistema de pensiones a pasar a un sistema en el que tengamos que pagar, lógicamente, los derechos de los trabajadores. Por cierto, los derechos de los trabajadores que no son prebendas de los partidos políticos. A veces se cree que pagar el paro es muy progresista y yo creo que pagar el paro es la acreditación del fracaso económico de un gobierno. Por lo tanto, pagar a los trabajadores es un derecho consustancial con los trabajadores.
Pero además ya tenemos 1 millón de personas que no cobran prestaciones de desempleo. Y, por lo tanto, tenemos 1 millón de problemas de muy difícil resolución. Y sobre el agujero en la sanidad gallega está en los entornos de 350 millones de euros. Tenemos la farmacia solo para hasta el mes de octubre, con lo cual, como usted sabe, los fármacos se consumen también en noviembre y en diciembre, pero para eso no tenemos crédito. Tenemos médicos que no tienen los trienios presupuestados, pero se los vamos a tener que pagar. Tenemos guardias médicas sin presupuestar y las guardias médicas hay que hacerlas. Y tenemos hospitales como el de Lugo acabado sin 1 euro para equipamiento. Y también hemos de equiparlo. Por lo tanto, yo le contestaría a Javier Carro que tenemos muchas cosas que hacer en la sanidad y, sobre todo, tendremos, y por eso estamos cambiando los equipos sanitarios, tomarnos en serio lo que es el contrato programa en los hospitales. El contrato programa no es otra cosa que acreditar una asistencia sanitaria con un gasto. Y ese gasto se ha de cumplir y la asistencia sanitaria se ha de prestar. Estamos replanteando determinados excesos. Nos hemos encontrado con hospitales con 100 personas por encima de la plantilla autorizada. Eso significa que tenemos 100 nóminas por encima del pacto que habíamos hecho con los hospitales. Es decir, volvemos a la época del Insalud, donde cuando yo llegué en el año 96 había todo paralelo. Había una plantilla autorizada y otra no autorizada, pero que cobraba. Había una lista de espera blanca y otra lista de espera negra, pero que los pacientes eran los mismos. Había unas contabilidades que nos conllevaban muchos problemas y muchas tensiones. Pero la sanidad es una prioridad para el Gobierno y, desde luego, vamos a intentar, como digo, ajustar el gasto, pero sin bajar la asistencia sanitaria y, sobre todo, la calidad de la asistencia sanitaria. Gonzalo Bareño, de La Voz de Galicia. Después de que José Blanco reconociera que el Gobierno sabía que el AVE no llegaría a Galicia en 2012, ¿cree que sigue siendo posible un acuerdo pacífico sobre el AVE a Galicia, como propuso Mariano Rajoy? También dicen el embajador de Portugal, Mendoza de Moura, le visitará usted mañana y parece ser que le va a invitar, en nombre del presidente de Portugal, a que haga usted una visita institucional al país vecino. Y este embajador dice que el AVE Oporto-Vigo va a funcionar en el 2013. Le preguntan finalmente si cree que el cambio del trazado de uno de los itinerarios del AVE en Galicia es una maniobra, una argucia, una habilidad del ministro Blanco para no cumplir los plazos. Bien, yo creo que estaríamos de acuerdo en que nunca se le había mentido tanto a Galicia como lo ha hecho el Gobierno con el AVE. Creo que debemos de aceptar esto. Es decir, nunca se nos había mentido tanto y de una forma tan colectiva y tan continuada como se ha hecho con el tren de alta velocidad. Prueba de ello es que al propio expresidente Touriño ha reconocido que le habían mentido. Y, en consecuencia, si al expresidente del Partido Socialista y expresidente de la Xunta le han mentido, imagínese usted lo que piensan el resto de los gallegos. También hay una cierta contradicción entre si es cierto que nos han engañado y a la vez nos piden el voto para las candidaturas europeas y en la lista del Partido Socialista aparece de número 3 de la lista la exministra de Fomento, Madalena Álvarez. Usted tiene que comprender que los gallegos estemos perplejos, porque por una parte aceptan que ha habido un engaño y por otra parte nos piden que ratifiquemos con nuestros votos ese engaño. En fin, nosotros tenemos la mejor de las disposiciones para no volver a engañar a los gallegos y tenemos la mejor de las disposiciones para entenderlo casi todo, salvo que necesitamos plazos, que necesitamos presupuesto y que necesitamos una comisión de seguimiento. Y hemos de pasar de las palabras a las traviesas y los trenes no circulan por las palabras. Y hay 400 kilómetros en las que no ha puesto ni una sola traviesa desde nuestra comunidad vecina, Castilla y León, concretamente desde Medina del Campo, pasando por Zamora, pasando por Lubián y llegando a Ourense. 400 kilómetros de palabras y 400 kilómetros sin plazos, sin presupuestos y sin concreciones. Pero yo acudo a la reunión con el presidente del Gobierno, con el presidente de mi Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, y después con la de mi paisano y compañero, el señor José Blanco, con la mejor de las disposiciones. Pero insisto en que no podemos salir de Moncloa o de la Castellana con palabras.
y tenemos que salir con concreción, con presupuestos y con hechos. El cambio de trazado. Todo el mundo, incluso en Galicia, sabemos que si se traza una línea recta llegamos antes. Si se hace un túnel de 8,5 kilómetros, para que no haya bypass fuera del túnel, sabemos que llegamos antes. El problema es que nos tiene que decir cuándo se va a finalizar el túnel. Y entre Lubián y Orense son 100 kilómetros que están llenos de túneles y viaductos. Si adicionalmente le ponemos otro túnel de 8,5 kilómetros, pues tendremos millones de euros que comprometer. Por lo tanto, los cambios de trazado, siempre que sean para llegar antes, ¿a quién no le gusta? Si es una estrategia o no, le podré decir después de entrevistarme con el señor Blanco. Desde luego, creo que a estas alturas, estrategias de dilaciones con el AVE sería un profundísimo error político. Y ningún ministro gallego sensato seguiría jugando con el tren de alta velocidad. Y el señor ministro de Fomento es gallego. Y de que es sensato lo veremos después de la entrevista, pero a mí me gustaría que lo fuera. Quiero decir, de verdad, en el tema gallego yo lo intenté explicar con la cita de Campomanes. Cuando cambiaron las circunstancias, cuando dejó de ser el mar el medio de transporte clave desde el punto de vista industrial, empezó el declive de Galicia. Y si nosotros vamos a incorporarnos a la alta velocidad, como lo hemos hecho a las autovías, es muy difícil pedirle a esta comunidad autónoma, aún encima, que acepte los sistemas de financiación que se plantean. Hemos acabado las autovías en el siglo XXI. Hemos sido la última comunidad de tener acceso por autovía a la meseta. Todavía hoy no tenemos acceso al Cantábrico por autovía. Todavía hoy Asturias, Cantabria y País Vasco no tienen una autovía que vertebre todo el Cantábrico y todo el norte. Mire, en este momento con el tema del AVE solo podemos lamentar el cambio de gobierno en el año 2004. Solo podemos lamentar eso. En el año 2004, en el año 2003, se ejecutó en Galicia, se comprometió en Galicia millones de euros mediante el sistema, el único sistema que acredita la voluntad inequívoca de un gobierno, que es licitar conjuntamente proyecto y obra. Eso lo hemos hecho en el tramo Santiago-Orense con más de 1.200 millones de euros comprometidos en 8 días. Si hubiésemos seguido así, hoy podría invitarles a ustedes a celebrar el Xacobeo, por lo menos pues con una isocrona, con un tiempo de conexión entre Madrid y Galicia en el entorno de 4 horas, cuando menos. Y dentro de pocos años le podríamos invitar a conectar Madrid-Orense con 2 horas. Y Madrid y la costa gallega, ya sea La Coruña o ya sea Pontevedra, con 2 horas 30 minutos. A partir de ahí, Galicia competiría en lo que son el tráfico de personas con la igualdad del resto de las comunidades autónomas. Bueno, sobre Portugal, por supuesto. Portugal es prioritario para nuestras relaciones. Yo mañana recibo al embajador de Portugal y me gustaría realmente que lo que dice el embajador pues lo confirme su gobierno. Estoy convencido que si lo dice será así, pero en este momento en Portugal hay un gran debate sobre si primero el AVE Lisboa, Badajoz, Madrid o simultáneamente el AVE también Lisboa, Porto, Vigo. Digo que en este momento hay un debate y supongo que la hacienda pública portuguesa también tendrá tensiones financieras como la que tiene la española. Vamos a ir terminando. Ahora que usted está en el Gobierno de Galicia, le preguntan si va a cambiar las disposiciones sobre el voto de los gallegos de ultramar, que fue decisivo para que el PSOE y el Bloque desplazaran al PP y que estuvo a punto de inclinar la balanza en las últimas elecciones en las que usted ha salido presidente. ¿Seguirá pesando tanto la quinta provincia? Le preguntan. Sí, yo pediré que mi país no tenga un anacronismo democrático. Y le pediré al presidente del Gobierno que España no tenga un anacronismo democrático como que más de 1 millón de españoles, cuando quieren ejercer su voto, lo tengan que hacer a través de las sacas de correos, de los correos hispanoamericanos y de correos que no tienen los medios que tiene el correo español para acreditar la seguridad y la fiabilidad y la garantía del voto. Y desde luego le pediré que el Partido Popular, que ha presentado en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley Orgánica Electoral, que se pueda votar o bien en urna o bien mediante un sistema telemático, pero que no ocurra otra vez que el 15% del censo electoral en Galicia, 15% del censo electoral, no tenga las mínimas garantías
para poder elegir al presidente del Gobierno de la Xunta de Galicia. Y también creo que debemos abrir un debate en Galicia, y supongo que en España, pero en Galicia, por su implementación en los resultados electorales, abrir un debate sobre la conveniencia o no, la oportunidad o no de que se vote para las elecciones municipales a los descendientes de gallegos que nunca han estado ni censados ni viviendo, es más, que en la mayoría de los casos ni siquiera han nacido en Galicia, y que puedan elegir el alcalde de cada uno de los pueblos gallegos sin ni siquiera saber dónde está esa alcaldía, qué lugar ocupa en el mapa y qué vecinos van a decidir el alcalde de esa circunscripción. Por lo tanto, creo que es necesario, sin recorte de derechos, los españoles de origen, no hay ninguna duda que no se les puede recortar los derechos, pero los descendientes, creo que es razonable en este momento hacer una reflexión pausada y serena de si deben o no elegir a un alcalde sin conocer ni siquiera el ámbito municipal en el que vota. La prensa catalana señala hoy, presidente, que usted abraza el modelo lingüístico de Patxi López y que no tendrá prisa en derogar el decreto del gallego en la enseñanza, un compromiso de la campaña electoral. Ya no será, le preguntan, en los primeros 100 días. Pilar Cernuda remacha desde Fast Press, dice, fecha para el plan de bilingüismo. Hay una pregunta de Julio Vidal, dice, ¿cuándo volverá a ser La Coruña lo que ahora se dice A Coruña? Bueno, yo al señor Patxi López nunca le he podido abrazar porque nunca he estado con él y solamente hablo con él por teléfono. En todo caso, el discurso de investidura el del señor Núñez Feijóo fue anterior al del señor Patxi López. Y yo estoy muy satisfecho que el señor Patxi López haya pronunciado palabras similares a las que pronunció el señor Núñez Feijóo en el discurso de investidura. Por lo tanto, me parece bien y sería bueno para España que en Euskadi, en el País Vasco y en Galicia volviésemos a la normalización lingüística y abandonásemos la imposición lingüística. Sería muy bueno para todos que de 3 comunidades autónomas donde ha surgido el debate, pues al menos en 2 nos pusiésemos de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular en, insisto, volver a la normalización lingüística abandonando la imposición lingüística. En los 100 primeros días de Gobierno nosotros vamos a adoptar 2 medidas en relación a la normalización lingüística. La primera, ya la hemos hecho, la reforma de la Ley de Función Pública. La segunda, la haremos la primera quincena de junio, la consulta a los 330.000 padres y madres de familia, donde le preguntaremos varias cuestiones sobre su opinión en cuanto al bilingüismo, a los 2 idiomas, y con qué pesos se han de plantear en la educación en Galicia, cosa que no ha hecho ninguna comunidad autónoma, al menos de momento. Y la tercera, el decreto, el nuevo decreto, el decreto que derogará al anterior, lo plantearemos antes de finalizar este año. Se puede hacer más rápido, a lo mejor se puede hacer también mal, pero nos parecía que antes de plantear un decreto nuevo habría que consultar a los padres. Porque si planteamos un decreto sin consulta a los padres, nos dirían, oiga, ¿para qué usted se ha comprometido a consultar a los padres si al final ha hecho usted lo que ha considerado oportuno? Por lo tanto, el procedimiento creo que está claro. La Ley de Función Pública la hemos modificado. La consulta a los padres la haremos en el mes de junio y antes de que lleguen las Navidades plantearemos nuestro proyecto de reforma educativa en el ámbito del gallego. Yo intenté decir antes que en Galicia tenemos una suerte y es que tenemos 2 idiomas. Y somos conscientes de que tenemos 2 idiomas y eso se llama bilingüismo. Y yo no estoy de acuerdo con el monolingüismo, ni en un idioma ni en el otro idioma. Tenemos un bilingüismo y eso es una riqueza. Y esa riqueza tenemos que conservarla. Pero nunca se conserva las riquezas a base de imposiciones. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es consultar a los padres para ver qué bilingüismo armónico, qué bilingüismo cordial, qué bilingüismo amable es el que vamos a trasladar a las aulas. Nos gustaría que fuese el mismo bilingüismo armónico y amable de la calle. Ese bilingüismo de los pueblos gallegos, de las ciudades gallegas, nos gustaría trasladarlo a las aulas. Y somos conscientes de que no podemos hacer una escuela para cada niño, pero
también somos conscientes de que se puede y se debe intentar un sistema educativo que tenga muy en cuenta la opinión de los padres. Y en esa difícil tarea estamos trabajando, pero no me olvido ni de los compromisos electorales ni del compromiso de intentar recuperar el consenso lingüístico en Galicia. Y por eso las fechas son claras. Hemos reformado la Ley de Función Pública. En esta primera quincena de junio evacuaremos la consulta a los 330.000 padres y antes de que finalice el año presentaremos nuestro proyecto de decreto del gallego en la enseñanza. Eso es el objetivo que tenemos como Gobierno y espero poder cumplirlo. Ya para terminar, Raúl Heras, de Códice, dice: ¿qué diferencia de los gobiernos socialistas de Euskadi y Cataluña, o más personal, díganos a su juicio las diferencias entre Patxi López y José Montilla? Y ya con esto terminamos. Bueno, yo a Cataluña voy esta noche y usted se puede imaginar, yo no quiero ningún problema, ¿eh? Y por lo tanto, en fin. Mire, yo creo que la campaña electoral de las europeas en Cataluña, ver en todas esas vallas la cara de determinados jefes de gobierno y pedir el voto desde el Partido Socialista de Cataluña, de esta forma, para que, según ellos, no vuelvan esos jefes de gobierno, eso, en democracia, creo que no es aceptable. Y yo no podría militar en un partido que haga eso. Y por eso yo milito en el PP. Porque en el PP, desde luego, nunca hacemos ese tipo de campañas, de poner la cara del señor Berlusconi y a la vez reunirse con él como un modelo de lo que no se puede hacer. Ni, por supuesto, poner la cara de un presidente de nuestro Gobierno elegido democráticamente por los españoles y una vez con mayoría absoluta, cosa que nunca ha sido elegido el presidente actual. Por consiguiente, me parece que los modelos de campaña electoral del Partido Socialista son unos modelos que rayan la falta de democracia. Y por eso yo lo lamento como político, lo lamento de verdad, porque creo en la política, y creo en la política con mayúsculas, y creo que la política es una noble vocación. Y yo lamento profundamente que el nivel político en nuestra comunidad autónoma el nivel político en España lleve a campañas electorales como las que estamos viendo del Partido Socialista catalán y como las que vimos en las generales del Partido Socialista de Cataluña. Sobre el tema del del modelo catalán o el modelo vasco, bueno, yo creo que hay varios modelos en concebir la autonomía y las comunidades autónomas. Yo creo que ha habido un modelo vasco, hay un modelo catalán y hay un modelo del Partido Socialista. ¿Cuál es el modelo del nacionalismo vasco? Pues un modelo que entró en un callejón sin salida por un planteamiento soberanista. Y creo que es muy bueno para España y para los vascos que ese modelo, que entró en un callejón sin salida por un planteamiento soberanista e independentista, haya finalizado. Y después está el modelo del nacionalismo catalán. Y el nacionalismo catalán se debate entre un nacionalismo, entre comillas, moderado, o un nacionalismo civilizado y un nacionalismo radical. Y lamentablemente en este momento en Cataluña pues tenemos más radicalidad que moderación en el nacionalismo. Y después hay el modelo del Partido Socialista, que el modelo del Partido Socialista autonómico es el del PSOE de Andalucía, ¿no? Donde llevamos 30 años con el mismo partido y es una mezcla entre una taifa y un señorío feudal, donde, bueno, pues allí no pasa nada, nunca ocurre nada porque siempre ganan los mismos y es normal. Yo recuerdo en la campaña del año 2004-2005 con Manuel Fraga que nos decían: oiga, pero ¿cómo se puede seguir votando al PP si llevan ustedes 16 años? Dice: oiga, pero si en Extremadura y en Andalucía no conocen otro color político que no sea este. En fin, creo en todo caso que se abre una esperanza en el País Vasco y hay que siempre apostar por las esperanzas y por los cambios tan buenos que ha habido en el País Vasco, que creo que es bueno, insisto, para el País Vasco, para la normalización del País Vasco y, desde luego, para todos los españoles. Y yo me alegro mucho que el nacionalismo vasco pues no esté en las instituciones y me alegro mucho
que el Partido Socialista del País Vasco esté en el Gobierno. Y creo que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo a cambio de nada, y recuerdo que el número de diputados del Partido Popular en el País Vasco es exactamente el mismo que el número de diputados del Bloque Nacionalista Gallego en Galicia, 13. Y el Bloque Nacionalista Gallego en Galicia pidió muchas cosas y se les tuvo que dar para estar en el Gobierno con el Partido Socialista, y el Partido Popular, del que me honro en formar parte, no pidió nada, salvo un clarísimo concepto de la España constitucional y de la España de las libertades. Y por eso vemos con mucha esperanza el cambio político en el País Vasco. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias en nombre de Ferroatlántica, del Grupo Villarmir y del Foro de la Nueva Economía por su presencia hoy